Muy buenas tardes, jóvenes de la Iglesia Finca Bonita. Feliz sábado. Es para mí un gusto poderles saludar esta tarde y dirigirme a ustedes a través de la palabra de Dios. Y en esta hora quiero invitarles a orar para tomar un tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Así que los invito a orar. Señor, en esta hora yo quiero pedir por todos los jóvenes del distrito de Finca Bonita. Señor, para que este mensaje que emana de tu palabra, Señor, pueda ser claro en nuestra mente. Y Señor, que pueda llenar vacíos, tocar corazones, abrir puertas, oh Dios, a la influencia de tu Espíritu Santo. Que juntos podamos aprender más del amor de Cristo por nosotros. Gracias por los medios, lo pedimos en Jesús. Amén. Yo no sé si tú alguna vez escuchaste hablar del código Adams. Te platico por ahí de la década de los 80 en los Estados Unidos. Se dio un caso que sacudió la opinión pública, especialmente en relación al cuidado de los niños. Resulta que el niño Walsh Adams eh, acompañó a su madre a un supermercado muy conocido en los Estados Unidos. Era una plaza, un mall, como lo conocemos nosotros. Y este jovencito en algún momento se quedó, mientras su madre veía en un aparador ropa, se quedó ahí en un puesto donde había habido videojuegos, maquinitas decíamos en nuestros tiempos. Y la madre al verlo se confió, se acercó a su hijo, le dijo, no te muevas de aquí, voy a ir a la tienda de al lado, voy a entrar, así que aquí quiero verte cuando regrese. Cuando la madre regresó, se dio cuenta que el pequeño Adam no estaba ahí en la tienda, en el centro de juegos. Preguntó a los niños si alguien sabía algo y nadie sabía nada. Así que la madre, alarmada, empezó a buscar a las autoridades y pronto aquello se convirtió en una búsqueda del pequeño niño de 6 años. Y para no hacer la historia muy larga, unos días después, parte del cuerpo de este niño fue encontrado en un basurero. Nunca se supo, aunque hubo personas señaladas, nunca se supo quién fue quien secuestró a este pequeño y cuáles eran los motivos. Pero a raíz de este incidente lamentable, por supuesto, se estableció lo que se conoce como el Código Adams, que es un código que se activa cuando un niño se extravía o se pierde en algún lugar público. Al momento que este código se activa, las puertas se cierran. Nadie puede entrar ni salir hasta que el pequeño que se ha perdido aparezca. Actualmente sigue vigente en los Estados Unidos, en las tiendas, en supermercados, en malls, en lugares públicos. Este código sigue activo. ¿Por qué te platico esto? Mira, nosotros vivimos en un país de desaparecidos. Día con día desaparecen cientos de personas. Tú cuando vas a los lugares públicos, hospitales, oficinas de gobiernos, tú por lo general te vas a encontrar que en algún lugar hay una tabla, un periódico mural donde están fotografías de personas que se han extraviado. Cuando yo voy a estos lugares, yo me quedo contemplando esos rostros pensando que si en algún momento yo los llegara a ver, cuál sería mi reacción. Pero es muy común ver este tipo de lugares. Personas que no están en el lugar donde deberían de estar. Personas que un día salieron del lugar donde deberían de estar y nunca más volvieron. ¿Por qué te cuento todo esto? Mira, en la Biblia, en la palabra de Dios, hay una sección que yo puedo llamar la sección de los extraviados. Esta sección se encuentra en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 15. Por favor, quiero que vayas conmigo. Aquí en esta sección de la Biblia aparecen tres parábolas. Está la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Tres casos de extravíos
de cosas o animales, en este caso personas, que no estaban en el lugar donde deberían de estar o que se fueron de donde deberían de haber estado y en algunos casos fueron encontrados. Bueno, en estos casos las tres fueron recuperadas, los tres elementos de esta historia. Bueno, el primer caso se encuentra en San Lucas capítulo 15 versículos del 1 en adelante. Resulta que Jesús estaba en un lugar público y como tú sabes, Jesús no rechazaba a nadie, a él lo juzgaban por esto y los fariseos estaban hablando precisamente de esta conducta inclusiva de Jesús. A ellos no les gustaba, por supuesto, y lo estaban criticando. Entonces Jesús, dice la Biblia, que les contó a los líderes que lo estaban juzgando una parábola, la parábola de la oveja perdida. Dice en San Lucas capítulo 15 versículos del 13 en adelante, entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Mira, esta parábola nosotros la solemos utilizar cuando hacemos evangelismo. Y solemos decir que el mundo es esa oveja perdida a la cual el Señor vino a rescatar. Y estamos bien al dar esa aplicación, pero esta parábola Jesús se la estaba eh, narrando a su pueblo en ese entonces, a los judíos. Los judíos eran esa oveja perdida, a quien el Señor vino a rescatar. Ahora, no es que las parábolas se puedan interpretar como si fueran una alegoría, es decir, que cada elemento de la parábola significa algo, ¿no? O sea, la parábola tiene un mensaje único. Y en este caso, la parábola de la oveja perdida nos dice que hay personas en la iglesia que reconocen que el tipo de cristianismo que están viviendo no está a la altura de las expectativas. Es decir, hay cristianos, hay jóvenes o señoritas, hermanos, que se sienten perdidos dentro de la iglesia, pero que por alguna razón no saben cómo regresar a ese cristianismo primitivo, a ese primer amor. Así como una oveja, y lo hemos dicho una y otra vez, puede reconocer por el instinto, ¿verdad?, que tiene como animal, puede reconocer que está perdida. Lo que no sabe reconocer es el camino de regreso. Bueno, la sierva de Dios, la mensajera de Dios, dice que en esta parábola están representados todos aquellos que reconocen la necesidad que tienen de perdón, la necesidad que tienen de consagración, de vivir a las expectativas de Dios, pero que por alguna razón no lo han podido hacer. Que reconocen su pecaminosidad, que saben que están mal, que están actuando mal, que saben que aunque llevan la piel de ovejas, se están comportando como lobos, pero no saben cómo cambiar. Y tal vez en esta hora yo le estoy hablando a alguien que sabe que aunque se llama cristiano, se llama adventista, sabe que aunque algún día se bautizó, ahora mismo su vida está lejos de Dios. Y es posible que sigas, bueno, ahora no vamos a los templos, pero te sigas congregando así virtualmente. Sigas practicando tu fidelidad a Dios, pero sabes que hay algo en tu interior que no está bien. Sabes que tu relación con el Señor se ha dañado, que se ha estropeado y no sabes cómo recuperarla. Bueno, déjame decirte que esta historia termina en un final feliz, porque finalmente en la historia el pastor encuentra a su oveja perdida. Nota que nunca dejó de ser su oveja.
la pone sobre sus hombros y al final hay fiesta por ese reencuentro. Porque el primer caso de extravío en esta sección termina con un final feliz. Si tú te reconoces a lo mejor que tu relación con el Señor está dañada, el Señor es el pastor y Él ha venido a buscarte a ti. Porque la iglesia de Cristo, que somos tú y yo, somos el mayor objeto de consideración que Él tiene en esta tierra. Ahora, la segunda parábola es la parábola de la moneda perdida. Dice la Biblia ahí en el versículo 8 en adelante: o qué mujer que teniendo 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos, amigas, vecinas, diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Una moneda, a diferencia de una oveja, pues es un objeto inerte, no hay conciencia, no hay es un objeto, pues, ¿sí? Ya dijimos que la oveja representa a todos aquellos cristianos que sí siguen en la iglesia, pero que reconocen que están perdidos dentro de la iglesia. Cuando la moneda, dice la sierva del Señor, que representa a aquellos que no reconocen, que no saben que están perdidos aún dentro de la iglesia. Es decir, en la iglesia hay cristianos que consideran que lo que hacen es suficiente para estar para cumplir las expectativas de lo que Dios espera de ellos. Y eso podemos ser tú y yo. Es posible que tú y yo a lo mejor estemos viviendo un cristianismo engañado, creyendo que con el hacer, que con el cumplir, que con el asistir, que con el guardar, que con el dar, que con el devolver es suficiente. Pero a lo mejor nos falta lo más importante, que es esa relación diaria y significativa con Cristo Jesús, porque al final de cuentas eso es lo que hace la diferencia. Ahí es donde se centra la verdadera religión. La verdadera religión, recuerda, no se trata de hacer, sino de ser un compañero de Cristo Jesús. Es posible que a lo mejor yo le estoy hablando a alguien que hasta ahora ha vivido un cristianismo engañado, que no reconoce a lo mejor que aunque está en la iglesia, que participa de ella, es más, aunque predique en ella, a lo mejor está perdido. Se ha extraviado en su fe, ha naufragado, dice el apóstol Pablo, en su fe. Lo interesante de esta historia, que al igual que la primera, termina en un final feliz, porque dice la Biblia que al final la mujer, después de una barrida, de una búsqueda delicada y negligente, finalmente encuentra su moneda, que era lo más valioso que tenía. Y el Señor, a los ojos del Señor, tú y yo somos sumamente valiosos. No importa que ya sea que sí reconozcamos que estamos lejos de Él o que no lo hagamos. El Señor nos sigue considerando con el más tierno amor. No importa que tu vida ahora mismo, esté manchada, esté contaminada por lo que ves cuando nadie te está viendo, por lo que haces cuando nadie te está viendo, por los amigos que frecuentas, por las palabras que salen de tu boca, por las cosas que haces. El Señor aún así te ama. Y tan es así que el Señor ha establecido su iglesia, que en la Biblia está representado por una mujer, para que tú, a través de la participación en esta, tú te mantengas unido, ligado a Él. Y la iglesia tiene la tarea de prepararnos, o como iglesia tenemos la tarea de prepararnos para el encuentro con Cristo Jesús. Así que si mi condición es esta, no debemos perder la esperanza. El Señor vendrá a nuestro encuentro.
nos va a hablar a través de alguien, a través del sermón de alguien, de la oración de alguien, de los consejos de alguien, y nos va a hacer entender la verdadera situación en la que nos encontramos, que necesitamos de Él, aunque no lo reconozcamos a lo mejor. Ahora, el tercer caso es el caso quizás más conocido, es la parábola del hijo pródigo, tú la conoces. Aquel jovencito que un día se enfadó de estar en casa del padre trabajando y un día le dijo, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. La Biblia no habla de discusiones, el padre simplemente hizo cuentas y le dio, dice ahí en San Lucas 15, del 11 en adelante, la parte que le correspondía. Nota que no era todavía tiempo, porque el padre aún vivía, la herencia se reparte cuando el padre ya no está. Sin embargo, este padre no quiso entrar en discusión, le dio la parte de la herencia, que el joven se fue, dice, a una provincia apartada, no quería saber nada del padre ni de la hacienda, y ahí vivió como quiso. Y tan vivió como quiso, dice la Biblia, que desperdició todo el dinero que a su padre le tardó toda una vida en recuperar, en hacer, viviendo perdidamente, dice la Biblia, perdidamente. El dinero se acabó y llegó una hambre en aquel lugar donde el joven estaba. Nadie le quería dar trabajo, nadie lo quería recibir, los amigos se fueron, lo dejaron, lo abandonaron. Aquel joven termina trabajando en la labor quizás más desagradable para un judío, que era criar cerdos. Y tan miserable llegó a ser la condición de aquel joven que deseaba comer lo que los cerdos le daban. Y en esa condición baja en la que había caído, el joven vuelve en sí, recordó la casa del padre, cómo vivían los jornaleros, y entonces dijo, en casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros tiene que comer y yo aquí? Padezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy más digno de ser llamado tu hijo. Por favor, hazme como uno de tus jornaleros. Y aquel joven practicó el discurso, se lo aprendió y se fue. Así como andaba sucio, hediondo. La Biblia dice que el padre lo vio venir. Y entonces el padre corrió. Recuerda que en esta parábola el padre es Dios. Y antes de que el joven termine su discurso, que lo empieza pero no lo termina, aquel padre lo abrazó y le dijo a sus siervos, por favor, este es mi hijo, prepárenlo, cámbianlo, vístanlo, báñenlo, pongan mi anillo en su mano, porque mi hijo, muerto era y ha revivido. No cabe duda que esta parábola es una ilustración de lo que significa, de lo que significamos tú y yo para Dios. Tal vez en esta hora hay alguien que a lo mejor se alejó totalmente de la iglesia. A lo mejor en esta pandemia los templos se cerraron, ya no hay más iglesia. A lo mejor te has desconectado de Dios. Y puede ser que tu vida esté representada en la historia de este joven que se apartó totalmente. Bueno, la historia termina con un final feliz, porque hay una fiesta. Aquel joven regresa. Pero es el amor del Padre el que recibe a este joven y lo trata como antes. Para el hijo mayor esto fue injusto, por supuesto, ¿no? Sin embargo, el padre le explica por qué razón él estaba haciendo esto. Y mira, la gente a veces no podemos llegar a no comprender la situación, a no entender el amor de Dios, la misericordia de Dios por un pecador. De lo que debemos estar seguros es que así es el amor de Dios. El amor de Dios es sublime, es maravilloso. El amor de Dios no se limita a cierto grupo de personas. El amor de Dios nos recibe a todos por igual. Cuando yo tenía 14 años, yo recuerdo que una vez tuve un problema con mi madre. Me enojé, era un adolescente, tenía 15 años. Y un día tan enojado estaba que le dije,
a mi hermano, ¿sabes qué? Me voy a escapar de la casa. Voy a ir, ya me enojé. Tengo un amigo que su papá está en Sinaloa, en Culiacán, así que me voy a ir con él y vamos a hacer mucho dinero allá, le dije. Así que no le digas nada a mamá, yo le voy a escribir una carta. Así que yo preparé esa carta y le dije a mamá, estoy enfadado de que me estés diciendo esto y lo otro, así que me voy. Y voy a volver cuando Dios sea muy rico, le dije. Aquella carta la doblé, la puse en el cajón y ese día, cuando ella estaba en el trabajo, me fui. Le dije a mi hermano, no le vayas a decir nada hasta que ella encuentre la carta. La puse ahí en su cajón, donde ella metía su bolsa cuando llegaba a trabajar. Y yo me fui con mi amigo a esa aventura en la búsqueda de ser millonario. Yo recuerdo que esa primer noche fuera de casa dormimos debajo de la caja de un tráiler. Ahí en unos cartones dormimos. No teníamos dinero. Al otro día nos fuimos de aventón a un lugar cercano, un puerto que estaba ahí cercano de mi casa, a 1 hora. Llegamos sin dinero y para poder comer algo, ahí llegamos a una gasolinera, le pedimos al que despachaba ahí la gasolina que nos prestara su limpia parabrisas y nos pusimos a limpiar cristales de los coches que llegaban. Y recuerdo que la primera persona que nos dio dinero, nos dio una moneda de 10 pesos, se la dio a mi compañero y yo estaba feliz, dije, bueno, al parecer nos va a ir bien. Cuando me descuidé un momento, vi que mi compañero se estaba tomando una Coca-Cola con esos 10 pesos. Y ya se la había acabado. Entonces le dije, hey, ¿pero qué pasa? Dijo, tú lo tuyo y yo lo mío. En ese momento entendí, pues, que no había futuro. Traía mucha hambre, era tarde ya. Y como aquel joven de la parábola decidí regresar. ¿Qué ando haciendo aquí? En la casa está mi cama, está mi cuarto, tengo comida. ¿Qué estoy haciendo aquí? Dije, ¿a dónde voy? Ya dormí debajo de un tráiler. ¿Dónde voy a dormir esta noche? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo nos vamos a ir? Así que pedí un ride, dejé a mi amigo ahí, mi amigo, a mi amigo, y me regresé. Pero me daba tanta pena llegar a casa por aquella carta que mi madre ya había leído, por supuesto, que dejé que llegara la noche, dejé que ella se fuera al trabajo, que no estuviera, y llegué así como decimos con la cola entre las patas. Estaba mi hermano ahí, se me quedó viendo así como diciendo, ¿y dónde está el dinero? Y le dije, y yo fui, ya estaba oscureciendo y me metí al cuarto, no quise ni cenar y me acosté. Esa noche llegó mi madre, llegaba como a las 10 de la noche. Y el primer lugar al cual ella se dirigió fue al cuarto donde yo estaba. Yo tenía mi cama y ella se acercó a la cama, estaba oscura, no prendió la luz y sentí su mano que tocó la cama para ver si yo estaba ahí. Eso había hecho la noche anterior. Y yo estaba esperando que me diera el bolsazo, ¿no? Pero lo único que hizo fue acariciarme el cabello. Se fue a su cuarto y se acostó. Y nunca me reprochó esa escapada, ese plan de vida que yo tracé, del cual fracasé, por supuesto. Nunca me reprochó nada. Me recibió, me aceptó y nunca más, por supuesto, me volvió a entrar la idea de irme de casa. Y sabes, así es el amor de Dios. No importa que ahora nos sintamos perdidos o que a lo mejor no reconozcamos esa necesidad que tenemos de reencontrarnos con Dios. O a lo mejor ahora mismo nos hemos alejado de la iglesia, nos hemos desconectado totalmente. No importa cuál sea tu situación. Dios quiere tener ese encuentro con nosotros. Mira, las historias de San Lucas capítulo 15
terminan en un final feliz. Pero yo quisiera que tú te preguntaras si tu historia se escribiera y el día de hoy fuera el último capítulo, ¿cómo terminaría tu historia? ¿Terminaría con un encuentro, con un reencuentro feliz con Dios, con la iglesia? ¿O terminaría en una triste historia de extravío y pérdida? Una oveja encontrada, una moneda encontrada, un hijo que regresa, pero tu historia, ¿cómo terminaría? Yo deseo que termine en un reencuentro con Dios. No ahora, por supuesto, pero que tu historia sea la misma que estas tres, con un final feliz, con un reencuentro con Dios y con su iglesia. Así que yo te animo para que no dejes pasar más tiempo, conságrate a Dios hoy. Si tú reconoces que estás lejos de Dios, que aunque te llamas adventista, no estás caminando en sus caminos, no te tardes, dice Dios en su palabra, venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Arrodíllate delante de Dios, confiesa tus pecados, haz las paces con Él. O si a lo mejor no reconoces tu necesidad, es tiempo de hacer un examen de corazón, cómo te has comportado, qué es lo que estás viendo, de qué estás llenando tu mente, qué están viendo tus ojos. O si a lo mejor te has alejado de la iglesia, es tiempo de reencontrarte con el Señor, porque Él te está esperando, porque somos el mayor objeto de su amor. Así que yo te invito en esta hora para que juntos le digamos a Dios, yo quiero tener un encuentro contigo. Vamos a orar. Dios, yo oro por la juventud del distrito Tierra Nueva, del distrito de la iglesia Finca Bonita, Señor, para que tu Espíritu Santo bendiga, Señor, a este grupo de jóvenes del Valle de Juárez. Y Padre Celestial, para que todos podamos tener ese encuentro salvador y transformador con Cristo Jesús. Por favor, dirígenos, danos tu bendición y gracias, oh Dios, por tu gran amor y tu palabra. En Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, jóvenes. Es para mí un privilegio el poderles acompañar y saludos a todos. Hasta la próxima.